Buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase, que sería nuestra clase número 4. Bien, el día de hoy vamos a ver conocimientos previos a operaciones con fracciones. ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Suma y resta de números enteros, factorización de un número, máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que esto ya lo manejaron desde inicios de su primaria, pero bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Vamos a empezar con sumas y restas de números enteros. Ok. Antes de comenzar, es muy importante tener en cuenta a qué nos referimos con un término en matemáticas. Bien, los términos en matemáticas se pueden presentar de dos formas. Una de ellas es un término negativo. Cuando hablamos de un término negativo, por ejemplo, como -3. ¿Por qué se llama término? Porque está compuesto por un signo, que en este caso hablamos de negativos, es un signo negativo, y un coeficiente. Se llama coeficiente al número que acompaña a ese signo. Ahora, tengan mucho cuidado, siempre el signo de un término en matemáticas va del lado izquierdo del número, del coeficiente. Bien, ¿qué es un término positivo? Un término positivo lo encontramos como +3, que es lo mismo si nada más escribimos el solo número 3, sin signo. Hablamos ahí que son números positivos o términos positivos. Retomamos lo aprendido, el más es el signo, el 3 es el coeficiente. Esos son los dos términos en los cuales podemos encontrarlos. Ahora bien, si estamos hablando de las operaciones de suma y resta, hay dos reglas principales. Regla de la suma y la regla de la resta. ¿Qué pasa en la regla de la suma? Dice, dos números con signos iguales se suman y conservan su signo. ¿Qué pasa con la regla de la resta? En este caso se van a restar cuando dos números con signos diferentes se restan y conservan el signo del número mayor absoluto. ¿A qué nos referimos con el término mayor absoluto? Cuando hablamos en términos de absoluto, nos estamos refiriendo que es el número en la ausencia de un signo. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de cada una de estas reglas. Empezamos con la regla de la suma. Bien. Si yo tengo +3 más 2, ¿a qué es igual? Ustedes muy bien saben que 3 más 2 sería 5. Dices, ¿y cuál es lo nuevo? Si eso ya lo sé hacer. Recuerden que el signo positivo puede estar o no puede estar. Es decir, invisiblemente el 3 tiene un signo positivo. Entonces la regla dice, regla de la suma, dos números con signos iguales. Estos dos números, +3 más 2, ¿tienen signos iguales o diferentes? Iguales. Si son iguales, ¿qué pasa? Se suman. 3 más 2 son 5, correcto. ¿Y qué pasa con el signo? Se conserva. Es decir, si es positivo, ¿qué va a pasar? Que va a ser signo positivo. Veamos otro ejemplo. -3 menos 2. ¿Signos iguales o signos diferentes? Signos iguales. El 3 tiene signo negativo y el 2 tiene signo negativo. Por lo tanto, cuando son iguales, ¿qué pasa? Se suman, es decir, 3 más 2, 5. ¿Y qué pasa con el signo? Se conserva, es decir, se repite. Si es menos, entonces pasaría aquí como menos. ¿Sale? Son los dos casos principales cuando hablamos de una suma.
No necesariamente decir que suma tienen que ser signos positivos, también pueden ser signos negativos, como en el ejemplo número 2 que les acabo de mostrar. Ahora bien, vamos con la regla de la resta. Dice, dos números con signos diferentes se restan. Ejemplo, 5 menos 3. En primaria nos enseñaron esto. 5 menos 3, ¿cuánto es? Ah, pues a 5 le quito 3, me quedan 2. Correcto. Pero dice acá, ¿qué signo tiene el número 5? Dices, pues no tiene ningún signo. Quedamos que cuando son positivos, puede o no puede tener el signo. Se lo podemos anotar sin ningún problema. Ok. Dos números con signos diferentes, como es este caso de más 5 menos 3, se restan. Vamos a restar. A 5 le quito 3, me quedan 2. Bien. Y conserva el signo del número mayor absoluto. Quedamos que cuando hablamos de mayor absoluto hablamos del número eliminando su signo. Es decir, el absoluto de 5 solamente es el 5, el absoluto del 3 solamente es el 3 sin signo, ni positivo ni negativo, ¿sale? Ok, entonces, ¿quién es mayor? ¿El 5 o el 3? El 5, ¿no? Correcto. Si es mayor el 5, ¿qué signo ahora sí acompaña al signo? El signo positivo. Entonces, ¿aquí qué hago? Ese signo lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque es el signo del número mayor absoluto. Bien. Ahora, vamos a revisar otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo, aquí ya se me borró esto, sería 5 menos 3, correcto. Para el siguiente ejemplo vamos a tomar esto. Menos 5 más 3. Ok. Primero que tengo que verificar si son signos iguales o son signos diferentes. Y en este caso son diferentes. Por lo tanto, sigue entrando en la regla de la resta. Como son signos diferentes que quedamos, ¿qué hacíamos? Restábamos. A 5 le quito 3, ¿qué me queda? 2. Perfecto. Dice, se restan y conservan el signo del número mayor absoluto. Vamos a ver, ¿quién es mayor? ¿El 5 o el 3? Recuerden que si es mayor absoluto, es solamente tomamos en cuenta el número sin ningún signo. ¿Quién es mayor, el 5 o el 3? Pues el 5. ¿Y el 5 qué signo tiene? Ah, el 5 tiene signo negativo. Por lo tanto, será como menos 2. ¿Sale? Entonces, en cada uno ya tenemos dos casos. En la regla de la suma y en la regla de la resta. Tengan mucho cuidado con la parte de la regla de la resta. ¿Sale? Bien, una vez que ya entendimos cuándo sumamos, cuándo restamos y cuándo el resultado es con signo positivo y cuándo el resultado es con signo negativo, vamos a pasar ahora con ejemplos. Entonces, para eso voy a borrar esta parte. Y ahora sí, continuamos con nuestra presentación. Dice, ejemplo, resuelve la siguiente operación. Menos 8 más 12 menos 3 más 9 menos 1 menos 15 más 7. ¿Cuál será el resultado de estas sumas y restas? Ok, les voy a enseñar para esta solución dos formas. ¿Sale? La forma número 1 dice, vamos a trabajarlo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y vamos a
segmentarlo de 2 en 2. Es decir, empezamos con menos 8 más 12. Agrupamos de 2 en 2. Signos iguales o diferentes. Signos diferentes. Si son diferentes, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Resto, ¿no? Entraríamos en la regla de la resta. Como son diferentes, voy a restar. Es decir, al mayor le quito el menor. Es decir, 12 menos 8, ¿cuánto es? 12 menos 8 es 4. ¿Con qué signo voy a colocar el 4? Con signo positivo. ¿Por qué? Porque el mayor absoluto es el número 12. Y el 12 tiene signo positivo. Muy bien. Una vez que yo ya anoté mi resultado, que es menos 4, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a bajar el siguiente número que tengo, que sería el menos 3. Y de nueva cuenta, hago esas dos operaciones. Ahora voy a hacer más 4 menos 3. Entonces, primero, observo signos. ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Entramos en la regla de la resta. Si son diferentes, ¿qué tengo que hacer? Restar. A 4 le quito 3, ¿cuánto me queda? 1. ¿Y quién es el mayor absoluto? ¿El 4 o el 3? El 4 es mayor. ¿Y 4 qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, se quedaría como el valor de más 1. De esa operación de más 4 menos 3, el valor es más 1. Bien, bajamos el siguiente número, que sería el 9. Y de nueva cuenta, volvemos a trabajar con esos dos, que sería más 1 más 9. Primer paso, reviso signos. ¿Iguales o diferentes? Iguales. Por lo tanto, ¿qué hago? La regla de la suma. Voy a sumar 9 más 1, 10. ¿Y qué pasa con el signo? Se conserva, es decir, se recorre. Sería entonces el resultado de más 10. ¿Qué hago ahora? Voy a bajar el siguiente número, que sería el menos 1. Bien. ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, resto. A 10 le quito 1, me quedan 9. ¿Positivos o negativos? Positivos. ¿Por qué? Porque el 10 es el número mayor absoluto. Es decir, me quedaría como más 9. Ok. Como ya realicé esta operación, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a bajar el siguiente número, que sería el más 15. Perdón, menos 15. Y de nueva cuenta vuelvo a trabajar con esos dos. Más 9 del resultado anterior menos 15, ¿cuánto sería? ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, ¿qué hago? Resto. A 15 le quito 9. ¿Cuánto sería 15 menos 9? Sería igual a 6. ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque el 15 es el mayor absoluto. Entonces ahí sería menos 6. Ya tengo esto. ¿Qué hago? Voy a bajar el último término o número que tengo en esa operación. Menos 6 más 7. ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, ¿qué hago? Una resta. A 7 le quito 6. ¿Cuánto me queda? 1. ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y ese sería mi resultado. El número 1 es mi resultado de toda esa operación. Bien. En esta primera forma, estamos verificando cada una de las reglas. La regla de la suma y la regla de la resta. Bien. Ahora, vamos a ver una segunda forma. A lo mejor para ustedes es la más sencilla. ¿Qué nos dice en la segunda forma? Vamos a agrupar los términos tanto en positivos como negativos. Vamos a agruparlos. Es decir, agrupamos los negativos. De los números que tengo en la parte de arriba, de todos estos,
¿Cuáles son los negativos? Menos 8, menos 3, menos 1 y menos 15. Ok. Como son signos iguales o diferentes, ¿qué son? ¿Signos iguales o diferentes? Iguales, ¿no? Entonces entran dentro de la regla de la suma. Como son iguales, ¿qué hago? Pues lo sumo. 8 más 3 más 1 más 15 me da 27. ¿Y qué pasa con el signo? Se conserva. Entonces me quedaría como menos 27. Ok. Siguiente. Voy a agrupar ahora los números o los términos positivos. 12 más 9 más 7. ¿Signos iguales o diferentes? Iguales. Por lo tanto, sumo. 12 más 9 más 7 me da como valor 28. Y el signo se conserva, que serían más 28. Ok. Ahora, ¿qué hacemos acá? Cuando ya tengo los resultados de cada una de las agrupaciones, pues solamente tengo que realizar esa operación. Es decir, menos 27 más 28. ¿Signos iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, ¿qué hago? Resto. A 28 le quito 1. 28 le resto, perdón, al 28 le quito 27 partes y quedan 2, me quedan 1. Positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque es mayor el número 28. Por eso se dice que es con signo positivo. Y de nueva cuenta, recordamos, podemos tenerlo como más 1 o simplemente el número 1 sin signo. En ambos casos es el mismo valor. Bien, y esta parte sería la de suma y resta de números enteros. Dos reglas principales. Bien, pasamos con nuestro siguiente tema, que es factorización. Cuando hablamos de factorización, estamos hablando de la descomposición de un número en sus factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos son los números primos, los que ustedes desde un inicio les dejé la tarea, que serían 2, que sería el primer número primo, 3, 5, 7, etcétera. Esos son los números primos o factores primos. Ok. Bien. Definición. Cuando hablamos de factorización, es expresar el número como el producto de números primos. ¿Qué significa la palabra producto? La palabra producto significa una multiplicación. ¿Sale? Cuando hablamos de producto es una multiplicación. Perfecto. ¿Cuál es la metodología o los pasos para poder desarrollar una factorización? Ok. Dos pasos principales. Número 1, se va a dividir el número entre el menor divisor primo posible. ¿Cómo? O sea, entre el primer número primo, que sería el número 2. Paso 2. El cociente, ya sabemos que es el cociente, recuerdan los elementos de una división, se obtiene, el cociente que se obtiene, se vuelve a dividir entre el mismo primo o el siguiente. ¿De qué depende que sea el mismo o el siguiente? De que en el residuo me dé 0. Y así hasta que el cociente sea la unidad. Ok. Para que eso nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá. Descomponer en números primos el número 144. Ok. 144. Vamos a dividirlo entre el primer número primo, que es el 2. Si yo divido 144 entre 2, ¿cuánto me da como resultado? 72, ¿no? Porque sería 7 por 2, 14. Para 14, 0. Bajo el 4. 2 por 2, 4. Para 4, 0. ¿Mi residuo es 0? Sí. Entonces, ¿cómo colocamos una factorización? De la siguiente forma.
Bien, ya realizamos el primero, es decir, que 144 al dividirlo entre 2, que sería este, me da como resultado el 72. ¿Qué hago ahora? Al cociente, que el cociente es 72, voy a volverlo a dividir entre el mismo primo o el siguiente. Vamos a ver, entre el mismo. Mitad. Si yo divido 72 entre 2 sería 3 por 2, 6 para 7, 1 bajo el 2, 6 por 2, 12 para 12, 0. ¿El residuo es 0? Sí, por lo tanto, sí puedo dividirlo entre 2 y al dividirlo me sale el cociente como 36. Ok. Ese 36 voy a seguir dividiéndolo entre el 2. Vamos a ver. Sería 1 por 2, 2 para 3, 1. Bajamos el 6. 8 por 2, 16 para 16, 0. ¿El residuo es 0? Sí. Por lo tanto, puedo dividir igual ese número, 36 entre 2, y me da como resultado el 18. Voy a tomar ese cociente, que es el 18 entre el mismo primo. Sería 9 por 2, 18 para 18, 0. Correcto. ¿Da residuo 0? Sí. Por lo tanto, sí puedo dividirlo entre 2 y mi resultado sería 9. ¿Qué hago ahora? Voy a ver si aún sigue entre 2. 9 entre 2. Serían 4 por 2, 8 para 9, 1. Punto decimal. Ahora aquí, cuando hablamos de un punto decimal, ¿qué quiere decir? Que ya no es un número como tal entero. Por lo tanto, no me sirve el 2 al dividirlo entre 9. ¿Sale? Y como no me sirve, ¿qué hago? Pues simplemente no tomo en cuenta el número 2 al dividirlo entre 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer es ya no dividirlo entre 2. Paso con el siguiente número, que sería el 3. Es decir, 9 entre 3. 3 por 3, 9 para 9, 0. ¿El residuo es 0? Sí. Por lo tanto, ahora el 9 voy a dividirlo no entre 2, sino entre 3. ¿Y qué me da como resultado? El número 3. Voy a volver a dividir el 3. 3 entre 3, ¿cuánto sería? 1. 1 por 3, 3 para 3, 0. ¿El residuo es 0? Sí. Por lo tanto, ese 3, sí puedo dividirlo entre 3. Y después, ¿qué tengo? Ahora ya el cociente es igual a 1. Ese es el cociente, el resultado que me da. ¿Y qué me dice acá? En la metodología, el paso número 2. El cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el mismo primo o el siguiente y así hasta que el cociente sea 1. ¿Qué significa cuando el cociente ya es 1? Que he terminado de factorizar mi número. ¿Sale? Entonces, otra forma muy fácil para poder determinar es dividiéndolo, podríamos hacerlo mentalmente. 144 entre 2 es como una forma cruzada. ¿A qué me refiero? 144 entre 2, 72. Entre 2, 36. Entre 2, 18. Entre 2, 9. Entre 3, 3. Entre 3, 1. ¿Sale? Bien. Ahora, recuerden que al hacer estas divisiones entre cada uno de los números primos tienen que salir los cocientes enteros, no decimales. No me sirven los decimales, solamente puros enteros. Ok, si yo ya entendí de cómo factorizar, cómo ir dividiendo, ahora, ¿cómo represento esa factorización? Ok, voy a borrar esta parte y dice, una vez que ya obtenemos la factorización por los factores primos, por los números primos, ¿cuáles son esos? Los que están de color rojo. ¿Qué hacemos? Lo representamos como un producto, como una multiplicación. ¿De qué? Pues de los números primos
que utilicé para factorizar el número 144. Ok. ¿Cómo compruebo que estoy bien? Si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3, tiene que ser igual a ¿qué? A 144. Si al hacer esta multiplicación de los factores que yo obtuve, si me sale igual que el número que me están pidiendo, ¿qué quiere decir? Que mi factorización es correcta. Bien, y esto sería el tema de factorización. Ahora, ¿para qué me sirve esto de factorización? Me va a servir, para los siguientes temas que vamos a revisar. Bien, y el siguiente es el máximo común divisor. ¿Cómo lo encontramos en matemáticas? Lo podemos encontrar con una M mayúscula CD. MCD, que es igual al máximo común divisor. Ok. Pero, ¿qué es el máximo común divisor? Dice, es el mayor de los divisores en común de dos o más números. Recalco esto, dos o más números. ¿Por qué? Porque para encontrar un máximo tenemos que hacer una comparación entre dos o más números. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Máximo común divisor de 18 y 24. Bien, les voy a explicar en esta parte a qué se hace referencia este máximo común divisor. Muy bien. La palabra divisor. Ya sabemos qué son los divisores. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son los divisores de 18 y de 24? ¿Cuáles son los divisores? Ok. Vamos a ver. Recordamos que los divisores son aquellos números que como residuo me da 0, ¿no? Al dividirlo entre otro número. Es decir, ¿cuáles son los divisores del 18? El 1, el 2, el 3, el 6, 9 y el mismo 18. ¿Cuáles son los divisores del 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y el mismo 24. Bien, esos son los divisores. Es decir, si yo divido 18 entre 1, 18. 18 entre 2, 9. 18 entre 3, 6. 18 entre 6, 3. 18 entre 9, 2. Y 18 entre 18, que sería 1. Bien, ya encontré todos los divisores que me están pidiendo. Ok. De estos divisores, ¿cuáles son comunes? Ok. ¿Cuáles son comunes entre estos divisores? ¿A qué se refiere con la palabra común? Es decir, que aparezcan en ambas. Es decir, el 1 hasta aquí, el 1 también está en el 24, el 2 está en el 18, el 2 está en el 24, el 3 está en el 18, el 3 está en el 24. ¿Qué otro se repite? El 6 está en el 18 y el 6 está en el 24. ¿Hay otro número que se repita? No, son los únicos números que tienen en común ambas factorizaciones. Ok. Entonces ahí viene lo siguiente. De estos divisores que tienen en común ambos, ¿cuál es el máximo? Si hablamos del máximo, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de máximo, hablamos del número mayor. Una comparación máximo mayor. De los números que están encerrados de color naranja, ¿cuál es el número mayor? El número mayor es el número 6. Por lo tanto,
Entonces, de acuerdo a ese significado del máximo común divisor, ¿cuál es el resultado o cuál es el máximo común divisor de 18 y de 24? Decimos que es el valor de 6. Bien, pero esta forma es una forma más lenta para ustedes. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si les digo? ¿Cuál es el máximo común divisor de 1024 y de 2048? No me van a sacar todos los divisores del 1024. En este caso fue rápido porque es un número menor, porque es 18, por ejemplo. Pero en números de 1024, para encontrar sus divisores es bastante cansado. Ok. Entonces, para eso, les voy a explicar una forma en la cual para ustedes va a ser mucho más fácil. Y vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya sacamos el máximo común divisor, que es el 6. Vamos a verificar esto con la forma que les voy a explicar. Bien. La nueva forma que vamos a ver el día de hoy es utilizando números primos, lo que ya aprendimos. Y dice, el primer paso que tenemos que hacer. Vamos a factorizar ¿en qué? Pues en números primos. Los números de forma separada, es decir, voy a factorizar el 18 y aparte voy a factorizar el 24. Ok. Cuando ya los haya factorizado, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar una vez aquellos factores primos que se repitan en las factorizaciones. Ojo, solo los que se repitan. Vamos a ver. Factorizamos el 18. Factorización del 18, mitad 9. Mitad de 9 no tiene, sería entre 3. 9 entre 3 sería 3 y 3 entre 3 sería 1. Ok. Esa es mi factorización del 18. ¿Cuál es la factorización del 24? Voy a factorizar ahora el 24. Mitad de 24. 24 entre 2 sería 12. Entre 2 sería 6. Entre 2 sería 3. Y entre 3 sería 1. Listo. Recuerden que cuando llegamos al 1 en esta parte, que significa que he terminado de factorizar. Ok. Listo. Ya factoricé ambos números por los números primos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Paso 2. Se multiplican una vez aquellos factores primos que se repitan. Entonces voy a revisar qué números primos se repiten. Aquí tengo el primero, el número 2 de la parte del 18. ¿Tengo otro 2 en la parte del 24? Sí, ahí está. ¿Qué otros números se repiten? Tengo un 3 en la parte del 18. ¿Habrá otro factor primo en el 24 que sea 3? Sí, está acá. Ojo aquí. No necesariamente tienen que estar alineados. En el caso del 2 fue coincidencia que el 2 estuviera alineado con el primer 2. En el caso del 3 no necesariamente tuvo que estar sobre la misma línea. ¿Sale? Con que esté el número 3 o exista en esas factorizaciones es más que suficiente. Ok. Bien, ya identifiqué aquellos que se repiten. Ahora, ¿qué hago? Dice el paso 2. Se multiplican una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque aquí tenemos una factorización del 18 y otra del 24. Solamente vamos a multiplicar una vez, es decir, voy a multiplicar solamente los que se repiten, que es el 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Y ese 6, ¿qué es? El máximo común divisor. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que este mismo 6 es el mismo 6 que sacamos en la primera parte que les expliqué, obteniendo los divisores de los números. ¿Sale? Entonces yo les sugiero que utilicen esta metodología que les estoy explicando, que es por factorizaciones de números primos. Es mucho más fácil para ustedes. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tengo números en donde no puedo factorizar? ¿Cómo? Dice esta nota.
Cuando los números solo tienen a la unidad como un divisor, los números reciben el nombre de primos relativos. ¿Sale? No es que no exista un máximo común divisor, sí existe, pero es el único número que sería la unidad. Veamos un ejemplo. Si yo les pido, ¿cuál es el máximo común divisor de 11 y de 23? ¿Cuáles son los divisores del 11? Dices, a ver, para empezar, el 11 es un número primo. Si es un número primo, ¿cuántos divisores tiene? El 1 y el 11. Ok, entonces anotamos acá. Divisores del 11, 1 y 11. Es número primo, por eso solamente tiene dos divisores. ¿Cuáles son los divisores del 23? A ver, divisores del 23. No, pues es igual un número primo, solamente es el 1 y el 23. Ok. De estos divisores, ¿quiénes son comunes? Ah, el común es el número 1 porque se repiten ambos. Ok. Y de estos que son comunes, que están encerrados, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el máximo? Pues no puedo comparar con otro porque es el único número que tengo. Entonces podríamos decirlo como que no es ni el máximo ni es el mínimo, es simplemente un solo número que tienen en común. No puedo comparar para decir que es máximo o que es mínimo. Ok, entonces por eso dice esta regla. Cuando los números solo tienen a la unidad como un divisor que tienen en común, se les llama como primos relativos, es decir, el 11 y el 23 son primos relativos. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo común divisor de 11 y 23? El máximo común divisor de 11 y 23 es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el número que se repite entre esas dos factorizaciones, el número 1. Por lo tanto, ¿cómo se les llama? Como primos relativos. Solo comparten un único divisor. Bien, esto es el tema de máximo común divisor. Pasamos con el siguiente, que es el mínimo común múltiplo, nuestro último tema del día de hoy. El mínimo común múltiplo, como lo encontramos como MCM, en letras minúsculas, por eso es mínimo. Ok, pero ¿qué es el mínimo? Es el menor de todos los múltiplos comunes de dos o más números. Seguimos en la comparativa de dos o más números. ¿Para qué? Por la palabra mínimo. Cuando hablamos de un mínimo es una comparación que yo tengo que hacer para saber quién es mayor y quién es menor. De hecho, si se dan cuenta, la misma definición nos habla sobre el tema. Es el menor, hablamos de mínimo. De todos los múltiplos comunes, común, ¿sale? Mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes entre dos o más números. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 28 y 42 y quieren que yo obtenga el mínimo común múltiplo. Vamos a hacerlo de la forma tradicional. ¿Cómo? Ok. ¿Cuáles son los múltiplos del número 28? Si recuerdan que es un múltiplo, ¿verdad? Un múltiplo es aquel en donde tengo que ir multiplicando el número, que en este caso es el 28, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por n números naturales, ¿sale? Entonces acá, ¿cuáles son los múltiplos del número 28? Es igual al 28, ¿por qué? Porque es 28 por 1. ¿Qué otro? Sería el 56, ¿por qué? Porque es 28 por 2. Después sería el 28 por 3, que sería 84. Siguiente, 28 por 4, que sería 112. 28 por 5. 5 por 8, ¿cuáles serían? 140.
Y así sucesivamente puedo seguir con todos los múltiplos del número 28. Voy a ver ahora los múltiplos del 42. ¿Cuáles son los múltiplos del 42? 42 por 1, que sería 42. 42 por 2, que sería 84. 42 por 3, que sería 126. 42 por 4, que sería 168, y así puedo seguir con más múltiplos. Ok, vamos a dejarlo hasta acá para no hacerlo muy extenso. Bien, ya tengo los múltiplos. Voy a ver aquellos que tenemos en común. Vamos a ver qué números tenemos en común tanto en uno como en otro. 28 no se repite, 56 tampoco, 84. Aquí está el primer múltiplo que está en común tanto en el 28 como en el 42. ¿Habrá otro múltiplo? Tal vez sí, pero en los que acabamos de notar, pues no se repite otro más, ¿verdad? Ok. Ya tengo los que son comunes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? De los que son en común, de los que están encerrados, ¿cuál es el mínimo? Pues el único que está encerrado ahorita. Y el primero, si hablamos de mínimo, es el primer número que se repite, que sería el 84. Ese sería el mínimo común múltiplo. Es decir, el mínimo común múltiplo de estos números sería el número 84. Bien. Esta es la forma extensa para encontrar el mínimo común múltiplo de diferentes números. Y es la misma observación que les doy. ¿Qué pasa si me piden que encuentre yo el mínimo común múltiplo de 1024 y de 5300? No van a ustedes a estar multiplicando o buscando todos sus múltiplos porque es muy tedioso para ustedes. ¿Sale? Entonces, pensando en eso, en que no se mortifiquen en estar buscando, vamos a utilizar la metodología que les voy a enseñar el día de hoy, que es igual por números primos. Metodología. Paso número 1. Se van a factorizar, porque obviamente otra vez por números primos, los números, pero ahora no es de forma separada como lo que aprendimos en el máximo. Ahora es de forma junta, ¿sale? Es decir, voy a factorizar, al 28 y al 42 al mismo tiempo. Ok. Entonces aquí tenemos 28 y 42, factorización. Mitad de 42 sería 21. Mitad de 42 es 21. Mitad de 28, 14. Ok. De estos resultados de 14 y 21, ¿puedo dividirlo aún entre 2? Sí, ¿no? Uno de ellos sí me sale entero. Si yo divido 21 entre 2, me sale un punto decimal. Por lo tanto, como no existe, lo voy a pasar tal cual, que es el 21. Y al 14, al dividirlo entre el 2, me sale que es 7. Perfecto. De estos resultados, que es el 7 y el 21, ¿puedo dividir entre 2 y tiene que salirme un entero, ¿eh? ¿Será posible? No. Si yo divido 7 entre 2, me sale que es 3.5. Si yo divido 21 entre 2, me sale otro decimal. Entonces voy a pasar con el siguiente número primo, que es el 3. 21 entre 3. Si yo divido 21 entre 3, ¿cuánto me da? 7. Me sale un entero. Si yo divido 7 entre 3, ya no me da un entero, me da un decimal. Por lo tanto, ¿qué hago? Solamente voy a bajar el número porque no pude dividirlo. Y al final, ¿qué me queda? 7 y 7. Si yo lo divido entre el siguiente número primo, que es el 5, ¿están de acuerdo que igual me da un decimal? Por lo tanto, el 5 no me sirve. ¿Cuál es el siguiente número primo del 5? El 7. Entonces voy a tener el 7. Si yo divido 7 entre 7, me da igual a 1. 7 entre 7, que me da 1. Y listo.
Recuerden que cuando la factorización llegamos a 1, ¿qué significa? Que he terminado de factorizar. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas factorizaciones? Como ya factoricé, dice el siguiente paso. Paso número 2. Vamos a multiplicar todos los factores primos. ¿Cómo que todos? Ok. ¿Cuáles son los factores primos? Los que están de color rojo. Es decir, si yo multiplico 2 por 2 por 3 por 7, me da el número 84. ¿Y qué pasa con este número? Este número es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ¿qué pasó entonces? Este 84 es el mismo 84 que tenemos en esta parte. Que recuerden, la primera parte que hicimos fue, podríamos decirlo, obteniéndolo de forma arcaica, ¿no? Es decir, buscando por separado los múltiplos, los que son comunes y los que el mínimo de estos que son comunes. En la metodología que yo les estoy explicando es factorizando y solamente multiplicando los factores primos. ¿Sale? Ok. Pues bien, estos fueron los temas que tenemos que retomar o recordar para poder en la siguiente clase continuar con las operaciones con fracciones. Ya deben de manejar bien lo que hoy acabamos de ver. Bueno chicos, pues esto sería todo por el día de hoy. Gracias y nos vemos nuestra próxima clase, que es el día miércoles. Adiós.